Bienvenidos a Contracara. El día de hoy tenemos un programa con varios temas sobre la mesa. Primero comenzamos con lo que está sucediendo con el presidente López Obrador y el pleito casado que trae con el Poder Judicial. Y es que ayer martes López Obrador adelantó su plan para reformar al Poder Judicial. Y esto incluiría crear una especie de tribunal de tribunales, un tribunal que revise la actuación de los tribunales. No solo es la elección del juez, del magistrado, ministro. La reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del Poder Judicial para que esté pendiente del funcionamiento. Pero eso ya lo haría la judicatura, ¿no? Eso sí, la judicatura, pero no la judicatura actual que está, con todo respeto, pasmada, congelada. ¿Conocen ustedes, por ejemplo, esto que estamos planteando? ¿Qué no le corresponde a la judicatura revisarlo? ¿Conocen ustedes de algún juez que esté siendo procesado o que esté en la cárcel? Entonces, son finísimas personas todos. Es el castillo de la pureza el Poder Judicial. Entonces, si se pone ese ejemplo, pues la gente va a estar pendiente y va a decir, no, este sí actúa con apego a la legalidad, este no. La gente va a estar más pendiente. Y quiere reelegirse o ascender de juez a ministro. No, primo hermano, por ti no voto. Más adelante una mesa de análisis sobre el tema de la reforma al Poder Judicial y el pleito del presidente con los jueces. Oiga, y en otros temas en este país repleto de impunidad, Ayer atentaron contra la vida de 5 compañeros periodistas, 4 en Guerrero y otro más en Michoacán. En lo que va de la presente administración, sumarían ya 43 periodistas asesinados durante el sexenio de López Obrador. A la fecha llevamos en este año el registro de 5 casos de periodistas asesinados, incluyendo los 2 ya mencionados. A raíz de ello hay 4 detenidos y 4 vinculados a proceso. Platicamos del tema con la organización Artículo 19. Bienvenidos, esto es Contracara. Yo soy Luis Cárdenas, comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a Contracara. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que tenemos redes sociales, @LuisCárdenasMX y las redes aquí de la casa, @Heraldo Televisión. Oiga, ayer intentaron matar no a 1, no a 2, no a 3, no a 4, a 5 periodistas en este país. Atentaron contra 4 compañeros reporteros que cubren hechos policíacos en Guerrero. Estuvieron a punto de matarlos, 2 están muy graves en el hospital. Y en Michoacán pasó algo similar contra otro compañero con el cual ya habían atentado en el 2016. Para platicar sobre este tema, yo le quiero agradecer muchísimo que esta noche nos acompañe Mariana Suárez. Ella es coordinadora de protección de Artículo 19. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Luis. Gracias por el espacio. Oye, cuéntanos un poco, primero, ¿qué sabemos de los compañeros que fueron atentados el día de ayer, que fueron violentados? 4 en Guerrero, 1 más en Michoacán. ¿Qué nos puedes decir de estos 5 casos en particular? Pues es un ejemplo lamentable de lo que sucede en nuestro país en torno a la violencia contra la prensa.
En artículo 19 hemos documentado Guerrero y Michoacán son dos estados muy peligrosos para ejercer el periodismo. Recordemos que todo nuestro país es peligroso para ejercer el periodismo, uno de los más peligrosos del mundo, muchas veces catalogado como el más peligroso del mundo, pese a que no estamos en guerra. Lo sucedido en Chilpancingo el día de ayer y lo sucedido en Apatzingán, donde 5 compañeros, como bien decías, fueron agredidos, pues nos muestra el termómetro de la situación actual. Esto se suma a lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas. Recordemos que también en Guerrero, en Tasco, fueron privados de su libertad 5 personas, ¿no? Entre ellos 3 periodistas, ¿no? Marco Antonio Toledo, Silvia Arce y Alberto Sánchez. Ellos ya están en casa, ¿no? Afortunadamente. Sin embargo, hay una ola de violencia que se ha recrudecido en las últimas semanas y nosotros lo hemos analizado desde el punto de vista de que estamos ante un periodo electoral que está iniciando y que hemos visto que este periodo electoral, en periodos electorales se recrudece muchísimo la violencia en el territorio nacional. Y lo que nos preocupa en este sentido es el grado de impunidad que impera en el país, porque tenemos un 98% de impunidad en los casos de violencia contra la prensa en México. Mientras esto no se atienda, no hay mecanismo, no hay nada que sirva o que aguante la situación. Entonces necesita inhibirse la comisión de delitos y trabajar en el tema de la impunidad. De lo contrario, esto va a ser un camino que nunca vamos a terminar. Esto va a ser un cuento de nunca acabar. Ahora, es gravísimo lo que nos estás comentando, porque vemos cómo se incrementa esto en épocas electorales. Pasa, de hecho, entiendo, no solamente en México, sino en gran parte del mundo que tiene este problema de atentados y de flagelos contra la prensa. Yo quiero preguntarte algo, porque hoy en este marco político, pues todo el mundo llega a echar la culpa al presidente también por los ataques a la prensa. Y es cierto, pues el presidente casi todos los días llama pasquines, neoliberales, fifís, conservadores, bueno, una serie de insultos que dirige a la prensa, pero que también pues, el presidente dirige prácticamente a todo el que no esté a favor de su régimen. ¿Qué tanto influye o no que un López Obrador, que el presidente esté en este ataque constante hacia la prensa? Si fuera menos su aversión a la prensa, ¿habría algo similar? Nosotros hemos documentado desde el 2006, aproximadamente 2007, hemos estado trabajando y hemos visto que esta violencia contra la prensa en México se ha dado desde aquellos años. Sin embargo, sí, por ejemplo, para hablar de datos, desde el 2018 a la fecha, por ejemplo, en el estado de Guerrero, nada más del 2018 a la fecha tenemos 215 agresiones contra periodistas. Lo cual es gravísimo. Entonces, en este sentido, lo que es importante es que llamemos desde nosotros como organizaciones no gubernamentales, pero también creo que es importante que medios de comunicación, que unamos fuerzas, sociedad civil, etcétera, para hablar, para llamar a revalorizar el papel del periodismo en nuestro país, el papel de la prensa, la importancia de que exista la prensa y de su ejercicio libre, ¿no? Porque de otra forma, pues estaríamos atentando contra la propia democracia de nuestro país. Entonces, creo que es fundamental que hablemos y que estemos recordando constantemente la importancia del libre ejercicio periodístico en México, porque de lo contrario, si seguimos, ¿no?, pensando que no es importante o que por el contrario, en lugar de ayudar, hace todo lo contrario el periodismo en nuestro país, bueno, seguiremos también perpetuando no solo este tipo de discursos, sino también este tipo de problemáticas. La prensa en México necesita ser revalorizada y también necesitamos trabajar en conjunto para que lo que existe, porque existe mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos,
pero que lo que existe funcione e insisto, aunque haya muchísimos compañeros y compañeras periodistas que ya son beneficiarios de este mecanismo, pues podrán estar a veces 10 o pueden estar a veces 10 años en este mecanismo, pero si no se hace algo para la impunidad que impera en el país, pues esto va a seguir perpetuándose. Dime algo, Mariana. ¿Quién quiere matar periodistas en este país? Me hablabas de un 98% de casos de impunidad, pero seamos francos, es 98% en todo. En este país te robas una cartera, difícilmente vas a estar en la cárcel. Cometes un feminicidio, difícilmente vas a estar en la cárcel. Es un país en donde la impunidad reina. Y en ese marco, pues yo pregunto, ¿quién quiere matar a los periodistas? Porque todo mundo puede ocultar esta ola de violencia en el marco del crimen organizado. Son los narcos. ¿De verdad nomás son los narcos? ¿O también hay políticos? ¿O también hay empresarios? ¿Quién quiere eliminar y callar a periodistas en México? Lo que dices es sumamente importante, porque hay una narrativa que incluso podríamos considerar ya como una especie de falacia, porque se ha repetido y se ha repetido en torno a que estos crímenes se perpetúan a manos del crimen organizado. Sin embargo, lo que desde artículo 19 se ha documentado desde hace varios años es que el principal perpetrador de agresiones contra la prensa en México es el Estado. Son autoridades estatales desde diversos niveles quienes agreden a la prensa en este país. Entonces, aquí lo importante es hacer énfasis en esto. No estamos diciendo que el crimen organizado no agreda a la prensa, pero lo que estamos también diciendo es que nuestros registros y las investigaciones de artículo 19 y la documentación de los casos desde hace años ha mostrado que las autoridades estatales no están protegiendo a la prensa, sino que están agrediendo a la prensa. Entonces, aquí vemos que hace falta justamente ese trabajo desde el Estado para que se deje de vulnerar a los periodistas y a las periodistas en nuestro país, ¿no? Yo quiero cerrar preguntándote, ¿cuál es la acción urgente del Estado en este momento? Ahí está el mecanismo de protección, lo tienen algunos, otros no tanto. Y digo no tanto porque pues, te pueden dar el botón de pánico. Pues, a veces ha habido algunos casos de gente cercana que vemos que no ha funcionado necesariamente. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Estado en este momento? Más que es un Estado rebasado por la delincuencia y por la falta de procuración de justicia, más que es un Estado que está rebujado, que parece que tiene la corona de la impunidad. ¿Qué es urgente para proteger periodistas? Es urgentísimo empezar, en principio, por llevar a cabo investigaciones exhaustivas, diligentes, por actuar realmente, por encontrar a los responsables de estos hechos. Por ahí se dice, ¿no? A las periodistas las agreden y las matan porque pueden, es decir, por la impunidad. En la medida en que esto se empiece, en que realmente se encuentran a responsables, esto pensamos que inhibirá que poco a poco que esto se siga perpetuando. Entonces, eso es en principio. También se tienen que fortalecer estos mecanismos de protección. Se le tiene que dar mayor presupuesto, tiene que haber más recursos, tiene que haber más recursos humanos, económicos, de todo tipo. Se tiene que trabajar por fortalecerlos, pero hago énfasis en que en principio se tiene que trabajar en el tema de la impunidad, porque por más recursos que se le otorguen a estos mecanismos, no van a funcionar en la medida en que no haya un mensaje claro de que se persiguen los delitos contra periodistas y de que esto realmente se investiga y de que hay personas que son sometidas a proceso ante estas circunstancias. Finalmente te pregunto también, de acuerdo al conteo que tienen ustedes y que hay que entender que hay distintos conteos, porque hay un conteo oficial en el Estado, hay otro conteo que tienen organizaciones como Artículo 19, ¿de cuántos periodistas, compañeros, estamos hablando que han perdido la vida, que han sido asesinados durante este sexenio? Bueno, aquí en nuestro país, mira, si quieres te doy los datos en cuanto a lo que tenemos sobre periodistas asesinados en nuestro país, ¿no?
pero creo que es muy importante decir que tenemos periodistas asesinados en México desde, se ha recrudecido, pero la verdad es que los datos que tenemos, ¿no? Tenemos 163, o sea, en el artículo 19 tenemos 163 periodistas asesinados en México, ¿no? Por su labor, porque es importante definir eso, ¿no? Artículo 19 lleva a cabo una documentación exhaustiva para definir si la periodista o el periodista fue asesinado por su labor. Entonces hacemos una investigación en ese sentido. Y aquí, fíjate, 43 se han registrado hasta el momento en el gobierno actual, ¿no? Y 47 durante el gobierno anterior. Entonces tendríamos 43 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 47 en el mandato de Enrique Peña Nieto. Y es bien, perdón que te interrumpa ahí, Mariana, pero es bien interesante lo que nos dices, porque además, dentro de lo que hace artículo 19 está la investigación también en torno a si el crimen fue o no por la labor periodística, porque también, pues no porque uno sea periodista, todo está alrededor del periodismo. Puede ser que se haya dado, como lo hemos visto, por un asalto, que se haya dado por un asunto de una violencia exacerbada, que se haya dado por un asunto personal. O sea, el tema de que tiene que ver de que lo mataron pues por ser periodista, o sea, porque estaba reportando algo, porque se metió donde no debía, de acuerdo a quien tiene la fuerza bruta, ¿no? Así es, Luis, y esto nos lleva a otro cuestionamiento ya complejo, porque el tema con las autoridades es que es muchas veces cuando hay alguna agresión, ¿no? Hacia una periodista o hacia un periodista, inmediatamente pareciera que hay un halo de no tenía que ver con su ejercicio. Entonces, a veces se dice demasiado pronto que no, cuando muchas veces sí, ¿no? Entonces, aquí es importante resaltar eso. Por supuesto, ha habido casos donde el periodista incluso muere por causas naturales, tiene un infarto o es un asalto, como bien dices, o iba pasando en un lugar y hubo un asalto, algo así. También hay estos casos, entonces es importante resaltarlo porque creo que mucho de eso también tiene que ver con que las autoridades lleven a cabo investigaciones, insisto, exhaustivas, donde se analice también el contexto, lo macro que hay alrededor del ejercicio de la periodista o del periodista en cuestión. Mariana Suárez de Artículo 19, gracias de verdad por regalarnos estos minutos aquí en Contracara. Bonita noche. Gracias, Luis, un placer. Bueno, pues para seguir hablando sobre estos temas, vamos a hacer una breve pausa y regreso para platicar sobre el Poder Judicial. A ver, es que se supone que el Poder Judicial, lejos de todo el embrollo que traen político, pues sirve también para que no haya impunidad. ¿Qué diablos está pasando en que aquí en este país puedes hacer lo que sea y quedas libre? ¿Qué demonios está pasando en torno a que mucha gente no encuentra justicia? ¿Qué es eso que dicen de Estado de Derecho y por qué no se está aplicando en nuestro país? Regresamos más aquí en Heraldo Televisión. Estamos en Contracara. No le cambie. Seguimos. Ya regresamos aquí a Contracara. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que tenemos redes sociales, @LuisCárdenasMX. Estas son las mías, están en todos lados. Y también @Heraldo Televisión. Vamos a platicar hoy sobre el Poder Judicial. Vamos a tratar de entender qué está pasando, qué propone el presidente y a final de cuentas, qué Poder Judicial queremos y qué Poder Judicial necesitamos como mexicanos. Yo le aprecio el día de hoy que esté con nosotros a Claudia de Buenhumá. Ella es expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Claudia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Al contrario, es un honor para mí y un gusto estar en esta mesa. No, hombre, un honor, de verdad un honor. Gracias, Claudia. También está con nosotros la maestra Ligia González Lozano, académica y fundadora de Léxica. ¿Lo dije Lexética. bien? Lexética. Muchísimas gracias. Al contrario, Luis, muchísimas gracias y un honor con nuestros colegas. No, hombre, un honor poder platicar hoy. Y también está Isael Damián Cuellar, asociado de la firma Trossan & Roma Abogados. Isael, bienvenido, ¿cómo estás? No, muchas gracias por la invitación y por estar con
tan eminentes abogadas. Muchas No, gracias. bueno, es que el día de hoy es una mesa de jurisconsultos, una mesa de conocedores, conocedoras del derecho, pero déjenme decirles algo con toda sinceridad. La mayor parte de los mexicanos no conocemos sobre el derecho, no entendemos lo que está sucediendo. Los que nos dicen los justiciables, pues de pronto no sabemos qué rayos está pasando y nos preguntamos, ¿por qué está tan mal la justicia en México? Hace rato hablaba sobre 5 compañeros que el día de ayer atentaron contra su vida. Así es. Y les apuesto lo que sea que nadie va a estar en la cárcel. No los van a agarrar, no va a pasar nada, como no ha pasado con los 43 que han matado en este sexenio, como no ha pasado con los feminicidas, como no ha pasado con casi nadie. Eso hablando del derecho penal, pero pues hablamos de mucha gente que no tiene acceso a la justicia. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede en este país que estamos tan mal? ¿Quién quiere empezar? Pues si Ligia, quieres, con Claudia. mucho gusto empezamos. Por favor, Claudia. Mira, yo creo que hay que rediseñar al sistema judicial, que se ha hecho varios intentos, pero me parece que mientras no tenga digamos, no se invierta por parte del Estado en el Poder Judicial, es más, una suma, una cifra del PIB debería destinarse siempre al Poder Judicial. Okay. Para que no dependa de otros poderes, como es el caso del Ejecutivo, que manda el paquete de presupuesto, de egresos e ingresos, y el Legislativo, que es el que lo aprueba, me parece que tendría que tener un porcentaje específico, porque tenemos 4 jueces por cada 100,000 habitantes. ¿Cuántos deberíamos de tener? 17. Ah, caray. Sí. Entonces, el problema es gravísimo y nos quitaron todavía más presupuesto. Bueno, no me lo quitaron a mí, yo porque soy usuaria, ¿no? Pues soy litigante. Nos quitan más presupuesto cada año. A ver, ese punto es bien interesante. Más presupuesto, Isael. Claro, y con gusto, sí. Porque lo que dice, por ejemplo, el presidente es que es un friego de presupuesto, que es mucha lana, ¿no? Y cuando lo dice él en una narrativa en donde la gente siente que no hay justicia, pues le hacen caso. Es un problema de saber qué tanto es mucho cuando lo que estás pagando con la justicia en México es la paz social. Y yo creo que la paz social y las libertades no tienen precio. Ahora, otra cosa es que tú tengas que tener independencia dentro del Poder Judicial para poderlo administrar y también, obviamente, que pueda ser vigilado con transparencia. Pero eso con cualquier otro poder. Entonces, estoy de acuerdo totalmente con Claudia. Por ejemplo, ahora vamos a traer de aquí a 4 años, a más tardar, la emisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Está basado en la justicia oral y para ello, y también en la utilización de los sistemas de comunicación. Si no hay presupuesto para que los estados y la federación puedan armar sus juzgados, que pueda estar desde la electrónica, buena comunicación, estenógrafos automáticos, para ello... Salas de oralidad. Salas de oralidad. Tienen su gracia, no es cualquier cosa. Y más gente, claro, se necesita más gente. Pues entonces no hay forma de que pueda sacar esa justicia, como uno de los primeros saques de qué es lo que está pasando. Y la otra, espero que mis colegas estén de acuerdo conmigo, es la conciencia ciudadana del poder que es, y así se llama, del Poder Judicial, que es de los ciudadanos para obtener justicia. Y por eso lo tenemos nosotros, no solamente que soportar, sino exigirles que funcione. Pero no lo podemos perder. Son nuestras libertades las que están en defensa, tanto en peleas de un día con el otro, como cuando el Estado no defiende los derechos humanos. El presidente habla mucho y tiene un gran poder, nos guste o no nos guste. Claro, o sea, hay 60% de la gente que lo considera positivo, que no está metida en estos temas, pero hoy está presentando una propuesta de reforma al Poder Judicial. Y hablaba ayer de crear un tribunal de tribunales y bueno, pues hay varias ideas de que se elijan por voto popular los jueces y los ministros. Casi todos los que saben del tema dicen es que es una locura, pero ¿por qué es una locura, no? Yo te preguntaría, ¿qué opinan de esto que está sucediendo, Isael, de esta propuesta que tiene el presidente? Pues mira, yo lo que considero es que es una forma de círculo vicioso, ¿no? La ciudadanía, pues, inclusive con el presidente, pues, votó por castigo. Claro. Entonces,
estamos ante una crisis. Sí, el Poder Judicial tiene sus errores. Yo creo que sí se necesita hacer cambios, pero también ha sido el discurso, ¿no? Desde que él llegó, de atacar a quien piensa diferente o a quien no coincide. Un ejemplo, pues, es inclusive el ministro Alcántara Carrancá, ¿no? Que lo designa y cuando ya no le parecen los votos o las decisiones, pues entonces es neoliberal nuestro ministro, ¿no? Y ya no está bien. Entonces, ha sido inclusive en temas de servidores públicos, de ciudadanos que hemos defendido a través de juicio y amparo. Este discurso lo que hace es intimidar a los jueces, a los impartidores de justicia, como el famoso juez Fierro, ¿no? Que otorgó el primer amparo contra datos biométricos y se le fueron encima, ¿no? De que el Consejo de la Judicatura tenía que checar, pero realmente las suspensiones que se dieron pues fueron porque las cosas no estaban bien hechas. Lo mismo fue con el tema de los libros de texto, ¿no? Si hubieran hecho el procedimiento conforme a lo que maneja la ley, independientemente de la forma o del contenido ideológico que hubiera habido, no se hubiera podido suspender la norma tan fácil. Pero en el momento en el que haces las cosas mal y te lo dicen y ya no te parece y entonces son malos los jueces, pues entonces volvemos a un sistema que va a darle justicia a quien tiene el poder, ¿no? Y creo que eso es lo que más tenemos que cuidar nosotros como abogados y como ciudadanos. A ver, hagamos un poco de conciencia legal. Para los que no somos abogados, para los que no entendemos este rollo, ¿cómo trabaja el Poder Judicial? O sea, ¿qué funciona el Poder Judicial? Se habla de la Corte, se habla del Consejo de la Judicatura, se habla de los jueces, pero también hay magistrados, pero también están los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, de verdad es un rollo que de repente uno diría, pues ustedes son abogados, son jurisconsultos destacados en este país, pero si yo les pongo ahorita unos nefrólogos, no van a entender tampoco nada de lo que se ponga a platicar el nefrólogo. Entonces, entendamos un poco ¿qué está en juego y por qué esto es tan complejo? Mira, cada estado de la República tiene su poder judicial local, digamos, su Tribunal Superior de Justicia o como se llama en cada estado, y tiene el presidente o la presidenta y tiene sus salas y los juzgados de primera instancia y algunos juzgados menores, en fin. El Poder Judicial Federal es la Suprema Corte, que es la cúspide, digamos, de este poder. Y después están los colegiados, los de distrito, el tribunal... el electoral, el de justicia Fiscalía administrativa. Es que yo no me dedico a esto. Fiscalía administrativa, se ve, ¿verdad? Y los son varios, sí, es que son... Hasta para nosotros es muy complicado porque además nos cambian los nombres. Y nos los acaban de cambiar hace poco, además. Entonces, es un mundo de jueces del que además dependemos todos, porque finalmente todas las resoluciones que se dictan por cualquier juez y que ya no haya un recurso como la apelación, entonces te puedes amparar y se va a la justicia de la local a la federal. Y entonces la federal está en toda la República, a los jueces los van moviendo, ¿no? Los dejan unos años en este estado, de ahí los mandan a otro, y eso es por lo que también los famosos fideicomisos funcionan en apoyo a estos jueces que están moviendo de un estado a otro. Es bien interesante este asunto porque yo quisiera que entendiéramos a un juez, a una jueza, como un ser humano. Claro. O sea, al final de cuentas van al baño, lloran, se divorcian, se casan, todo lo que creo que se divorcian más de lo que se casan, pero los amenazan, traen broncas, tienen estrés. Los intimidan. Y esto que tú me decías hace un momento, Claudia, que de hecho por aquí está una gráfica muy interesante de cómo se compara la lana que hay para el Poder Judicial en México en comparación con otros países, donde sí estamos pues para llorar. Veo aquí rápidamente, México pues está dentro de los países que menos recursos tienen para el Poder Judicial. Yo quisiera que nos pusiéramos un poco en los zapatos de esos jueces, Ligia. O sea, tienes que llevar cuántos asuntos, tienes que resolver cuántos asuntos. O sea, a lo mejor hay un asunto en donde te van a matar. Así es. Pero al mismo tiempo tienes que llevarte otros 7, o otros 10, o otros 70. 50, 100, 2000. Sí, la verdad es que los juzgados están llenos de asuntos y hay algo que creo que vale la pena que se distinga.
tú lo comentaste, es que hay muertos y no hay gente en la cárcel. Bueno, hay que tener cuidado ahí, porque quien inicia la investigación y digamos quien representa a la sociedad para llevarle al juzgado y al juez decirle, quiero que lo castigues, no es el Poder Judicial, es en general el Poder Administrativo. Y entonces tiene su independencia también. Fiscalía. Exactamente. Es ejecutivo. Y eso es fundamental porque es el ejecutivo. Y cuando esta fiscalía, te lo va a decir cualquier penalista, tiene que llevar la investigación al juez. El juez tiene que respetar los derechos humanos, la presunción de inocencia. No puede hacerlo si le entregan un expediente mal armado, sin las pruebas correctas, que hubo ahí hasta imposición de fuerzas externas. Entonces, imagínate al juez que le dicen, es que lo tenías que haber metido a la cárcel. Oye, perdón, pero no me trajeron el expediente bien armado, la famosa carpeta. Y eso nada más en materia penal. Y ahí es cuando dices, señor juez, ¿qué necesitas para poder hacerlo bien y que no haya tanta impunidad? Bueno, que me armen los expedientes como debe de ser. Y si tú te fijas, le echan la culpa siempre al Poder Judicial. Ojo, no todos son buenos y no todos son malos. Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero es bien interesante porque además también hemos platicado con fiscalías y ellos también están hasta el gorro de chamba. No, es una locura. Y también requieren de una capacitación. 4 jueces en lugar de 17. Exacto. Y es bien interesante lo que decían ahorita, pues es que es el Ejecutivo, pero también ahí ves que muchas fiscalías son relativamente autónomas. No sé de dónde, de repente parecen más compas de que otra cosa. No mucho. Y yo te quiero preguntar, o sea, ¿cómo ven ese asunto? El tema de las fiscalías, ¿cómo están trabajando ahí? Más, por ejemplo, desde los litigantes, ¿no? O sea, la bronca que ya tienes de entrada con la misma fiscalía. No, mira, yo te diría que vete a dar una vuelta, pero la verdad no te lo recomiendo, ¿no? No, pero ¿por qué nos llevamos así, no? Sí. Oye, No, y todo el mundo estamos dice, del búnker, tranquilos, dicen que es el sí, búnker. o sea, bueno. oye, ¿por qué le dicen el búnker? Es horrible. Yo tengo que estar ahí por otras circunstancias mira, de trabajo. es un edificio de gobierno gigante que ni baños tiene, lo cual inclusive le hemos tuiteado a la fiscal cuando estuvo. Pero es un lugar donde la carga de trabajo es excesiva. O sea, tú llegas con un ministerio público y va a tener su escritorio así, con unos plásticos en medio y una pila y pilas y pilas cerros interminables de asuntos, ¿no? Entonces, hay mucho también, y es creo una problemática que también se debe abordar, es que si no tienes un defensor particular que tenga interés en tu asunto, y creo que eso también es responsabilidad de los abogados, ¿no? Hay muchos abogados que dejan los asuntos, pero creo que esa es la problemática. Si no tienes un buen defensor particular, te toca un defensor de oficio y va a estar igual que el Ministerio Público. O sea, vas a llegar y va a tener una bola de documentos y pues si no vas y lo presionas y lo persigues, bla, 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 tu asunto nunca va a salir, ¿no? Hay un meme de que dice, oiga, juez, ¿cómo va mi asunto? Y está el nacimiento, ¿no? Y abajo el expediente. Entonces, pero tristemente estás hablando así de es. marzo. Ajá. Porque lo dejan varios meses. Ajá. Sí, exactamente. Tristemente así es. Y les voy a dar un ejemplo. El recurso de queja que maneja la ley de amparo se supone que se debe tramitar en 3 días, 4 días. Hemos tenido recursos de queja que el Poder Judicial nos los ha tramitado en 1 año por la carga de trabajo que tiene. Y no son flojos, por cierto. No, hay que pues le aclararlo. reclamas y te dicen, es que el tuyo es el número 850 y voy en el 220, ¿no? ¿Ese recurso de queja puede ser para que alguien esté o no esté en el bote, por ejemplo? Sí. Mira, Entre otras, ¿no? Entre otras cosas, pero... En temas de privación de la libertad, incidir. la ley de amparo sí tiene como un poquito más de consideración y entonces es más difícil que se vaya. Ya. Pero, por ejemplo, temas de medicamentos, temas de vacunación de médicos privados, que, por ejemplo, nosotros llevamos, llegó el punto en el donde primero los vacunaron por edad que por ser médicos, ¿no? Ya. Entonces, muchas veces este tipo de recursos tienen la posibilidad de otorgar lo que es la suspensión, que esta suspensión tiene la importancia, y nos puede explicar también Ligia un poco más, de que está atada a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y es una obligación que tiene el Estado de otorgar justicia rápida y bien
en cuanto a violaciones de derechos humanos. Entonces, si estos recursos no funcionan, el Estado incumple en sus obligaciones de protección de derechos humanos, no solo dentro de la Constitución, sino dentro de tratados internacionales. Decías algo bien interesante, la lana. Con dinero baila el perro. Y en este país es muy clarito, en casi todos, pero en este es muy clarito. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque eso es cierto. Está en la cárcel, si hay alguien que sea millonario, que esté en la cárcel, es porque es un perseguido político. O sea, difícilmente va a haber alguien que esté en la cárcel con lana. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué si tienes dinero, es un asunto en donde el pobre está en la cárcel o el pobre no va a tener acceso a justicia, el que tenga dinero va a tener una cantidad importante de defensa, de gente a su favor? ¿Por qué esa diferencia tan marcada? Mira, porque la justicia cotidiana, vamos a empezar por ahí, que es la de todos los días, la del que se roban o el de golpes en la calle o como sea, te entran a tu casa, te quitan algo de tu coche, en fin, esa es la justicia cotidiana. Te interrumpo ahí por un momento. ¿Estás de acuerdo que si tienes lana, traes escoltas, no te van a robar en la calle, difícilmente se van a meter a tu condominio? A ver, tienes lana y no tienes problemas de salud, porque te vas no te digo a qué hospital, no tienes lana y entonces tienes que estar casi rogando para ser atendido. Sí. Exacto. Y entonces en lo que metes el amparo, como bien dijiste, pasan los meses y pues ya o te moriste o ya algún buen samaritano te apoyó, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que sí, la lana es la que te da los mejores defensores, los despachos más caros, y eso no te creas que lo que pasa en temas penales, pasa en todo. Por ejemplo, yo manejo mucho familiar y aquí a mí me pasa que mis clientas, las mujeres, normalmente no tienen medios, salvo que los padres o la comadre, los hermanos la apoyen. El que tiene es él, y él trae a los abogados más caros y además se dejan ver, ¿no? Llegan con unos y ellas no. Entonces, aquí hay una serie de medidas como la suplencia de la queja, como la Defensoría Pública, que teóricamente... Y la Defensoría Pública, para que te apoye. El tema es que la Defensoría Pública está rebasada también. Sí, claro. Y no son malos chavos, son gente muy valiosa, pero están rebasados. Entonces, ¿qué sucede cuando tienes un asunto enfrente, tienes un abogado muy violento, muy severo o muy bueno, y tú no tienes con qué defenderte? Entonces se van con abogados de otro nivel que apenas están saliendo. Pensando en estos defensores públicos, o sea, ¿cuántos casos lleva el defensor público, no? No, bueno, ya en un montón. Tienen el mismo problema que las fiscalías y el mismo problema que los jueces, lo cual te dice que es un problema sistémico de recursos en que sí deben de enfocarse. No quiere decir que los fideicomisos es donde había una lanita nada más guardada para ver cuánto nos repartimos. En ello está, por ejemplo, temas de capacitación. Si no le das capacitación a estos defensores públicos, claro que aquellas personas que tienen dinero para poder mandar a sus pasantes y a sus abogados a las universidades y hacer posgrados, van a estar en una ventaja. Y entonces esta señora que comenta Claudia, que dice, oye, me ves en un Mercedes, pero es lo único que me quedó. Y no tengo de ahí dinero ni para la gasolina del Mercedes. Claro. Y entonces le dice el defensor, oye, tengo gente más necesitada que tú. No importa, no debería de ser eso importante, sino que todos deberíamos de contar, al igual que con salud, con servicios de justicia, porque es algo fundamental para tener tus derechos humanos y dentro de ellos está tu libertad, tu patrimonio, tu salud, tu bienestar. La salud de tus hijos, sobre todo. Es la salud de tus hijos. No es un segundo plano de tus derechos humanos. Es un primer punto. Por eso no deberíamos de escatimar nada para la justicia. A mí me sorprende cómo este país funciona todavía. O sea, es que de verdad es un desastre en todo sentido. Veo en Tamaulipas crimen organizado que porque alguien trae gasolina que no es la del huachicol, se la tumban. Veo a quien le roban una cartera o le roban cualquier cosa, a ver, ya te la robaron. O sea, nadie en su sano juicio en México piensa que te la van a regresar, o tu celular o cualquier cosa por el estilo. En el caso, por ejemplo, de los divorcios, etcétera, pues a ver cómo salimos, tratamos de llegar ahí a algún acuerdo, y sí, llegamos a un acuerdo que, bueno, mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Y yo les preguntaría, ¿hasta cuándo va a aguantar esto? O sea, porque cada vez
se ve más y más degradado. He platicado con empresarios de un gran nivel y ya tienen considerado en sus gastos extorsión. Claro. O sea, y dice, pues de todas maneras me da negocio, ¿no? O sea, es un 15% más, pero pues se lo cobro al usuario final. Claro, por supuesto. O sea, ¿hasta cuándo va a durar esto? Así. Es una locura. Y yo te diría que mucho es el costo de la austeridad. O sea, mucho desde mi punto de vista, la problemática ha sido que en cuanto a impartición de justicia, te reduzco porque ganas mucho, ¿no? Digo, en la Suprema Corte se ampararon algunos, pero de todos modos hubo ajustes. En cuanto a dependencias de gobierno, te reduzco porque ganas mucho. Reduzco plazas, hago cada vez más pequeño la maquinaria del gobierno, inclusive en temas, por ejemplo, de Guardia Nacional, de Policía Federal. Muchos los corrieron cuando se extinguió la Policía Federal y se fueron a Guardia Nacional, los presionaron y los corrieron. Y eran las personas que en la carretera estaban checando, por ejemplo, que no te asaltaran o que no fueran como locos los camiones. Entonces se vuelve una vórtice que si las personas que estaban dentro del gobierno y que mantenían de alguna forma ciertas posiciones o la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es súper importante y que fue desmantelada cuando llegó esta administración, que quedó con mucha gente que tenía años de experiencia en el área financiera, que es muy especializada, que no cualquier abogado te maneja. Los sacaron o se fueron porque ya las prestaciones no eran suficientes para la carga de trabajo y la responsabilidad que tenían. Entonces, yo considero que mucho de toda la problemática es el querer ahorrarnos unos pesos que ahorita nos están costando, pero ya no los pagas tú, los paga la ciudadanía y entonces no hay problema, ¿no? Pero ¿hasta dónde, Claudia? ¿Tú lo ves? O sea, porque esto sí se está cayendo. Mira, sí, por eso empecé diciendo, es una reforma estructural lo que se requiere, pero se requiere presupuesto, porque sin presupuesto no hay manera de sacar adelante a un poder judicial que está siendo atacado día a día desde la presidencia de la República y, por supuesto, que pues toda la gente que está en favor del presidente pues considera que el Poder Judicial es corrupto, que es ineficiente, que está excedido, que ganan demasiado. Y bueno, yo digo, el riesgo que corren estos hombres y mujeres que son juzgadores es altísimo. Tienen que tener por lo menos una retribución razonable para que tenga un satisfactor, que tampoco me parece excesivo si lo comparas con los sueldos que recibe la iniciativa privada, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? Pues mira, tenemos que tener una visión diferente del Poder Judicial. El Poder Judicial no debe depender en su designación del presidente y de la Cámara de Senadores, porque ahí hay un juego que se supone que era un contrapeso, que hoy se ha convertido en un juego malo, o sea, negativo para control. Yo impongo y después le salen conservas sus ministros, ¿no? Que dice él. Pero bueno. Bueno, ahí hay un asunto de politiquería al final. No, terrible. Porque es un sexenio que ahí está y digo, pasará la historia y quedará, pero esto también pasará. O sea, López Obrador se va. Pase lo que pase, se va en 8 o 9 meses. ¿Te puedo comentar algo? Es que ese es el tema. Cuando se diseñó, y déjame empezar desde la Suprema Corte, que es lo que a todo mundo le ponen en la televisión, independientemente de los otros jueces. Hubo ya 2 reformas judiciales en cuanto al fondo. Es cierto lo que dice Claudia, no solamente se necesita la reforma de la letra, se necesitan recursos para hacerlo. Pero la Corte, cuando se hizo la última modificación a la misma, se diseñó de la siguiente manera. Primero, nombramientos escalonados. ¿Para qué? Para que no hubiese un solo sexenio en el que se acumularan más teóricamente de 3 ministros de la Corte. ¿Por qué? Porque con 4 ministros o más puedes llegar a meter cierta presión para que caminen o no caminen ciertos aspectos fundamentales de modificaciones que atacan la Constitución. Eso entonces fue lo primero, tiene que ser escalonado. Segundo, 15 años. ¿Por qué tanto tiempo? Para que no tuvieras problema en tu... Exactamente, y no tenías miedo de que ya se me va a acabar la chamba me va a correr el y presidente. voy a ver qué hago. Tercero. Pregúntenle a Medina Mora si no te va a correr el presidente. Nomás pregúntenle a Medina Mora a ver si es cierto que no me corre el presidente. Y ese era el diseño. Y cuando tú te asomas a la Corte, y algo que nos comentaste es, oye, que haya un tribunal de tribunales.
ya existe y se le llama Consejo de la Judicatura Federal. Y que también tiene cierta independencia. Es más, desde el punto de vista constitucional, yo he comentado que es el poder de poderes, porque hay ciertos acuerdos del Consejo de la Judicatura que son absolutamente inatacables. Inapelables. Entonces, tú tienes ahí un cierto equilibrio que mantiene al sistema. En el momento en el que tú tires al Poder Judicial, te quedan, digamos, imagínate una mesa de 3 patas. Ajá. Le quitas cualquiera de esas patas, y ahora un poquito apoyado con los organismos autónomos de la Constitución. Le quitas una de esas patas y se va a caer hacia un lado o hacia el otro. Sí, claro. Entonces, el sistema de elección de los ministros de la Corte estaba diseñado para no te mueves sino por causa grave, tienes muchos años, tienes un suficiente emolumento y además tu elección debe de ser más o menos técnica, y estoy de acuerdo con Claudia, es más o menos técnica. Eso quizás sí se debería de modificar, pero para hacerla todavía más independiente. Te dejo con este ejemplo. Si queremos votar a los ministros de la Corte, que son los más especializados en materia de justicia, es tanto como si tú quieres irte a operar del cerebro y quieres al más especializado neurólogo. ¿Qué te parece que nosotros votamos por cuál es el neurólogo que mejor nos cae para que te opere a ti del cerebro? Sí, claro. No, pues truena. No vas a creer, ¿verdad? ¿Qué ejemplo? Si es debido a muerte, opéreme. ¡Qué claridad! No me pongas a un neurólogo, ¿no? Imagínate que lo hacemos así. Entonces, es alguien especializado, independiente. Y de la confianza, o sea, el tema confianza, el tema honorabilidad, el tema eficiencia, son cuestiones que la propia ley señala. Sí, no la estoy inventando. Y si me permiten, la realidad es que lo que se hizo fue fraude a la ley. Sí, claro. O sea, desde que el ministro, que no tenía una causa grave para irse, se va un año antes para que pueda designar el presidente en turno. Saldívar, ¿no? Le da más poder que al aparte, Ejecutivo presente. por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial, Un ministro más. la ley orgánica del Poder Judicial dice, solo se puede ir si tiene discapacidad física o mental. Yo la verdad ya dudo si la tuvo o por qué se fue, porque la ley era lo que decía. Es lo que dice, así es. Entonces se hizo el fraude a la ley. Ahí por el asunto que se debatió en ese momento de, bueno, pero no los pueden obligar a hacer la chamba que no quieras, ¿no? Imagínate que te obliguen a hacer lo que no quieras. Eso fue lo que estaban debatiendo en el Senado, ¿no? Pero lo decides un año el antes libre de ir. desarrollo de la personalidad. Sí, bueno, ¿Por qué me van a ir a hacer a chambear ahí, no? Si no me gusta. Sí, el libre desarrollo, pero a ver, aquí hay 2 valores. Uno es mi compromiso para ser juzgador, el más alto nivel, o sea, por 15 años, y yo hago que mi vida gira alrededor de estos 15 años, en donde además tienes la mejor chamba del mundo. O sea, Y es el sostén de la República. Es el sostén. Literalmente. No hay es de otra. El sostén de la República. Y lo grave Y es... lo otro es el libre desarrollo de la personalidad, que de repente dices, ay, no, fíjate que ya siempre ya no quiero ser ministro, ya me voy a mi casa. El doctor que se sale a la mitad de tu operación del cerebro. Ay, ya no quiero ser neurólogo, con permiso, ahí se ve. ¿Para qué me lo votaron ustedes? Exacto, nosotros lo votamos para que te operaran a ti. Se nos ha ido como agua. Ay, sea, sí. y de verdad, hay un Ya buen de vimos. temas. Yo les quiero agradecer que seamos así tan didácticos, porque de verdad que es una bronca que hay hoy día en torno a un tema que es extremadamente complicado. Pero para cerrar así rápidamente, yo les pediría a cada uno de ustedes, si tienen, porque tampoco es descubrir el hilo negro, o sea, creo que hay sistemas de justicia que están funcionando en el mundo, sistemas que han estado como estuvo el mexicano en algún punto, y como quién quisiéramos ser, y rápidamente cómo sería ese sistema en México. ¿Cuál es tu ideal? Yo creo que primero tenemos que ser como somos. Ok. ¿no? Si seguimos viendo otros sistemas, otras figuras, vamos a caer a tropicalizar cosas que no van a coincidir con la realidad social de este país. Creo que lo que primero tenemos que detectar es nosotros como sociedad, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, porque creo que también ahí es una responsabilidad social, ¿no? O sea, tan está mal el Poder Judicial, tan está mal el Poder Ejecutivo, tan está mal el Legislativo, tan está mal la persona que se estaciona enfrente de los discapacitados, de donde tienen su salida, tan está mal el que roba, tan está mal que si no empezamos a asumir la responsabilidad, no vamos a tener un sistema adecuado. Yo considero que debe ser un sistema basado en una protección de derechos humanos más abierta,
que no sea tan estricto en temas. Nosotros llegamos a tener demandas de amparo que llegaban clientes, nos decían, es que mira, me desecharon mi demanda porque no traía los numeritos la hoja. Okay. O sea, tenemos que abrir a que la gente conozca sus derechos. Claro. Y pueda accederlos. Si no conoce, por más que uno les diga y todo, las cosas van a seguir igual. Isael Damián Cuellar, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Luis. Mira, yo creo que tiene razón Isael, nuestro sistema no es malo. Lo que es malo es que no tiene el sostén suficiente para poderlo resolver y tendrá que hacerse algunas modificaciones para que no suceda esto, ¿no? Que estamos ahora con intimidaciones y proponiendo 3 candidatas que con todo respeto no son las adecuadas desde mi punto de vista. Tendrán otras cualidades, pero me parece que como juzgadoras del máximo tribunal yo no las veo a ellas, no tienen antecedentes de ninguna especie. Nunca han impartido justicia. Perdón. Nunca han impartido justicia, pero bueno. Y en tercer lugar, hay algo que decía Montesquieu, que en su espíritu de las leyes, que todos lo aprendimos en la escuela, en la preparatoria, ni siquiera, que dice que para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Y por eso es este sistema de contrapesos de los 3 poderes. Aquí 2 están tratando de romper a uno y eso no es sano para ningún país. Claudia de Buen, gracias por estar. Muchas gracias, Luis, al contrario. Cerramos. Coincido totalmente con mis colegas y yo añadiría lo siguiente. A nivel internacional, en materia de derechos humanos, hay 3 básicos puntos para la elección de los juzgadores. Y no lo hacen porque lo quieran a nivel de la Corte Interamericana, lo hacen para proteger los derechos humanos de las personas que litigan. Entonces, yo invitaría a nuestros conciudadanos que, igual que como protegen a sus senadores, diputados, gobernadores, etcétera, que eligen, de igual manera se debería de proteger al Poder Judicial, no al que actúa mal, obviamente, sino al que actúa bien. ¿Y cuáles son estos 3 puntos que hacen que cumpla un juez con ello? Primero, un adecuado proceso de nombramiento. Segundo, inamovilidad. Y tercero, la garantía contra las presiones externas, que pueden ser incentivos positivos o amenazas. Si nuestra ciudadanía y nosotros nos comportamos, nos hacemos conscientes de que el Poder Judicial es una de las patas de nuestra mesa, donde comemos, debemos que igual soportarlo, igual que a los senadores, a los diputados, a los gobernadores. Es conciencia ciudadana y sabemos que estamos autoprotegiéndonos a nosotros. Ligia González, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos esta noche. Pásela muy bien. Siga disfrutando de la programación de Heraldo Televisión. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Muchas gracias. Muchas gracias.